Ojo, esta es la aplicación que refuta a todos los protestantes. Se llama Refutado. ¡Ay, bobo! Refutado, estás refutado. Señores, esto es el final. Quiero que todos escuchen esto. Escuchen esto. Lo que importa es que interactúes con lo que estamos hablando. Sí, es que trato de interactuar contigo, hermanito, pero no. Pues más bien tratas de meterme tu teología y yo te la he estado refutando. No, José, yo estoy hablando esto. No, sí, yo sé que tú te imaginas que lo que tú crees en tu cabecita, tú te imaginas que es 100% Biblia, pero ya te demostré varias veces que no. No es lo que yo tengo en la cabeza, es lo que está escrito. Sí, yo sé, pero no es sinónimo de Biblia. Lo que Todos dicen lo que está escrito. Todos llegan a conclusiones distintas. tú tienes en tu cabeza son doctrinas que te han enseñado en la iglesia pentecostal. No es la Biblia. Hay muchas cosas que no me han enseñado, hermano. Pues es que ya entendí, porque ya dijiste que los 6 panes de un lado y los otros 6 panes del otro lado, eso te da 66 y por eso tú sabes que tu Biblia tiene 66. Aquí hay varios evangélicos que cuando tú dijiste eso se jalaron los pelos. ¿Que los 6 panes son los 66 libros? No. Porque dijeron, ay, nunca hemos escuchado eso. Como diciendo, ya nos estás mal representando. Los evangélicos no creen lo que tú dices. Bueno, no sé si lean la Biblia, pero hermano... José, ¿Tú de veras crees que eres el único que lees la Biblia, Ramiro, de verdad? No estoy... Él cree que él es el único que lee la Biblia, los demás no leen la Biblia. Noticia de último minuto, todos leen la Biblia y llegan a conclusiones, doctrinas distintas. ¡Ay, bobo! Es que hablas así, hablas con una cierta presunción, como que tú eres el único de entre todos los evangélicos que lee y entiende la Biblia. No. Es que así sonaste cuando dijiste. Necesito un magisterio, hermano, para leer. De hecho, sí lo necesitas urgentemente porque traes una confusión bárbara, traes una tremenda confusión. No, sí, mira. ¿Cómo no? Ok. Esto sucedió en el canal del Papista, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like, se suscriba al canal. Esto es lo que viene, señores. Vamos a esto. Tenemos a Ramiro. Él me decía fuera del aire que es evangélico. ¿De qué denominación me comentabas, Ramiro? Evangélico, sí. Bueno, sí, pentecostal. Ajá, pentecostal. Sí. ¿Eres de los neopentecostales o eres de los de la vieja guardia pentecostales? La vieja guardia. Fíjate que no tengo mucho siguiendo esto de los debates, quizá unos 2 meses a lo más, y vi interesante entonces pues los debates entre evangélicos y católicos, aunque yo pienso y tengo mi opinión es de que nunca vamos a ponernos de acuerdo porque cada uno jala agua para su propio pozo, ¿no? Bueno, es dependiendo, ¿eh? Si estamos buscando la verdad, exacto, si estamos movidos por una búsqueda de la verdad, yo creo que al final sí hay manera de resolver el dilema. Sí. Sí hay una manera de resolver el dilema. Porque si decimos que no, si tú y yo ahorita los dos dijésemos, no se puede, no hay manera. Estamos básicamente diciendo que no hay una manera de encontrar la verdad. Es como que casi es como rendirnos a lo que le llaman el relativismo. El relativismo de que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el vecino tiene su verdad, que cada quien viva en su propia verdad. Y tú y yo sabemos que no es así. Sabemos que hay una revelación divina, ¿no? Pues querido Ramiro, tú como pentecostal, ¿crees en la llamada doctrina esta que le llaman solo la Biblia o sola Escritura? Ay. Sí, yo creo de hecho que no hay otra norma para que nos conduzcamos en esta tierra, cómo debemos conducirnos y qué es lo que debemos de creer. Ajá. ¿Estás seguro? Yo leo la Biblia y como dice Lucas 23:45, cuando el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras a los 2 que iban de camino a Emaús. Entonces, sí, mi forma de ver es que la Biblia tiene una sola interpretación. Y creo que Dios no anda buscando en la tierra quien interprete sus escrituras. Ya tú sabes, Dios no dejó en su iglesia maestro, no dejó nada, no dejó ministro, no dejó una iglesia, dejó que cada quien haga lo que quiera. Pero ¿cuándo fue así? Te preguntaba si estabas seguro de lo que decías, de que la Biblia es la única manera de tener doctrina infalible, ¿no? Que no tenga errores y que tengamos la certeza de que debemos creer. Ok, dices que sí estás seguro. Ok, entonces, por ejemplo, si eso es cierto de que únicamente la Biblia es de donde agarramos doctrinas o agarramos las cosas que vienen de Dios en cuanto a revelación, en cuanto a doctrina, ¿cómo le haces entonces para la doctrina del canon de la Biblia? O sea, ¿cómo le haces para saber
así de entrada, pues cuál es el canon. ¿Tú sabes lo que es el canon? ¿El canon bíblico? ¿Sabes a qué me refiero? A ver, Sí. Ok. ¿Cuántos libros tienes en el canon bíblico? a ver. Bueno, nuestra Biblia que usamos, que es la Reina Valera, tiene 66 libros. Ok. Y tengo un versículo implícitamente que pudiéramos tocar, no sé, ¿verdad? Ok. De hecho, para allá iba, ¿no? Porque si tú dices que el canon bíblico verdadero, el correcto, debe tener 66, ¿no? 66 libros. Ajá. De hecho, mi pregunta era precisamente esa. ¿Cómo sacaste esa información Qué de lío. que la Biblia únicamente debe tener 66 libros y no 86 o 56 o 106 libros? O sea, ¿de dónde sacas esta información, no? ¿De dónde? La que ustedes usan, los católicos, y 81, la Biblia egipcia, ¿no? No, sí, yo entiendo, pero mi pregunta es diferente. Mi pregunta es, tú como evangélico, o sea, tú como protestante, que acabas de decirme que únicamente la Biblia es de donde sacamos información para tener lo que es las doctrinas verdaderas, la sana doctrina. Pero yo te pregunto, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia tú sacaste la información de que solamente son 66 libros inspirados? Qué lío. Bueno, recuerdo que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Empezando su ministerio, Lucas 4:4 y Mateo 4:4 es donde él expresa esa frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Entonces, aunque esa palabra sale está en presente perfecto continuo, pues sí entendemos también que había libros que en aquel tiempo aún no se escribían, los evangelios, ni las cartas, ni todo eso, ¿no? Pero ya conoces 1 Timoteo 3:16 y todos lo conocemos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, si el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, entonces la Biblia es un alimento también, como dice también el numeral 104 del Catecismo Católico, ¿no? Sí, de hecho, yo creo las dos cosas que has dicho, ¿eh? Hasta ahora has dicho básicamente dos cosas. Citaste a Jesús, donde él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces acá Jesús está enseñando sobre la necesidad de no solamente alimentar el cuerpo, sino alimentar el espíritu, alimentar nuestra alma. Eso yo lo creo. Y citaste a 2 Timoteo, ¿no? 2 Timoteo 3:16, donde se nos enseña que las escrituras tienen un origen divino, están inspiradas por el mismo Dios. Las dos cosas las creo. Creo en la necesidad de la palabra de Dios para la vida cristiana. Y creo que la escritura viene de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Pero mi pregunta no fue esa. Yo no te pregunté que si la Biblia es inspirada, o tampoco te pregunté si el ser humano necesita alimentarse de la palabra. Mi pregunta es, ¿cómo sabes de dónde a dónde llega la palabra? Esa es la pregunta que los protestantes, los que saben la respuesta, no la quieren responder. Qué lío. ¿Cuál es? Tú decías que el canon bíblico debe tener 66 libros. Tú como protestante, tú afirmas y tú crees que son 66 libros. 39 para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo. Pero entonces mi pregunta no me la has respondido. Mi pregunta es, ¿quién te dijo? ¿Quién te dio esa información? ¿De dónde la sacas? Porque hace un momento acababas de decir que de donde sale la información para la doctrina es únicamente de la Biblia. Pero en la Biblia no dice que son 66 libros. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice la Biblia. En este caso tú tendrías que, usando igual la Biblia, derribar lo que puedo proponerte ahorita. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:9 dice que la Carta Universal dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo real sacerdocio. Bueno, no recuerdo bien cómo dice. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta. Estoy un poquito nervioso porque no te preocupes. Está nervioso. Pero sí, 1 de Pedro 2:9, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, este es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Levítico 24, si quieres buscarlo, veo que tú siempre usas la Reina Valera. ¿Qué dices si quieres parafrasearlo? Bueno, si quieres lo busco. Aquí lo tengo, mi Biblia. A ver, me gusta Biblia con Biblia. Levítico Vamos a esto. 24. Aquí está, mira, dice...
Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahvé. Entonces, usando ese pasaje, esas tortas eran alimento para los sacerdotes de la tribu de Aarón, digo, de la familia de Aarón. Estas eran 2 hileras. Entonces, yo tomo ese versículo como referencia, porque en el primero 2:9 dice que nosotros somos un real sacerdocio. El alimento es la Biblia para nuestro espíritu. Así como te decía, que dice el numeral 104 del catecismo. Entonces además, el único que podría entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote. Y para nosotros, en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote es Cristo, que entró al lugar santísimo cuando entró. Ok, vamos a ver cómo con esto justifica los libros del Nuevo Testamento, los 27, vamos a ver. Llegó el Espíritu o la Biblia. Y dice que el velo del templo se rasgó en 2. A ver, perdón, pero ahí siento como que te olvidaste de mi pregunta, ¿no? ¿Sí te acuerdas de cuál era mi pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Me la puedes repetir? ¡Ay, no! Bueno, se me olvidó, o sea... Oh, tuvo razón, José, señores. Claro, él comenzó a hablar, él dijo que está nervioso, hay que entenderlo, pero la mayoría hacen esto. Tú le preguntas algo y se van por otro lado. Esto es triste, señores. ¿Me la puedes repetir? Bueno, se me olvidó, o sea... Es que no, trata de que no se te olvide porque para enfocarnos en el tema. Entonces tú me decías, mira, voy a tratar de ser así bien sencillo y bien directo. Tú me decías, José, yo sí creo en la doctrina de sola escritura, en solo la Biblia, porque yo creo que solamente de la Biblia es de donde podemos sacar nuestra doctrina. Solamente la Biblia es infalible para tener nuestras doctrinas. Entonces yo te decía que si tú crees eso, entonces ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para saber de dónde a dónde es el canon de la Biblia? Porque en ninguna parte, en ningún libro, en ningún capítulo vas a encontrar una lista que te diga que son 66 libros, que son 39 para el Antiguo y 27 libros para el Nuevo, y una lista que te diga exactamente cuáles son los libros inspirados. En ninguna parte la vas a encontrar. Entonces yo veo una contradicción, permíteme, ¿no? Así como yo te escuché, yo veo una contradicción, porque con la mano derecha tú decías que solamente de la Biblia puede salir la doctrina, pero con la mano izquierda ya tienes un problema, porque en la Biblia no se te da la lista de los libros inspirados. Entonces, si no viene de la Biblia, tiene que venir de algún otro lugar. Noticia de último minuto. Vino de la Iglesia Católica, vino de la autoridad que Dios le dejó a esos ministros, a su iglesia. La Iglesia Católica dijo, mire, estos son los libros, estas son las cartas y esto es palabra de Dios, punto, se acabó. Entonces, si viene de algún otro lugar, entonces se refuta la idea de la sola escritura, porque la sola escritura dice que solamente de la Biblia puede venir la doctrina, pero acabas de aceptar que la lista de los libros sagrados no viene de la Biblia, vino de algún otro lugar. El católico tiene una respuesta para esto. El católico es que aparte de la Biblia, Jesucristo fundó una iglesia y en esta iglesia instituyó a los apóstoles para, con la guía del Espíritu Santo, los apóstoles también pueden enseñar doctrina. O sea que no solamente es el papel y la tinta, no solamente es lo escrito, sino que también es los maestros que Cristo puso en la iglesia. Claro. Y ahí es donde yo veo que el protestantismo tiene uno de sus principales problemas, si no es que el principal problema. ¿Cómo ves? A ver. Yo tomaba este pasaje de la Biblia. Dios no lo podemos agarrar por sorpresa. Tú y yo lo sabemos y todo el mundo lo sabemos. Él va delante de nosotros. Pero lo que yo te trataba de explicar, que si nosotros ya en el Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces el Nuevo Testamento ya es luz para alumbrarnos esa sombra del Antiguo Testamento. Y lo que yo te decía al principio, que tenemos que, para hacer una doctrina, tenemos que agarrar versículos de los apóstoles y profetas. Por eso yo me atreví a decirte que así como dijo Pedro, que somos real sacerdocio, nosotros, hay una parte en la Biblia donde dice, y tus palabras las comí.
O sea, no se está refiriendo en sí a comernos la Biblia o lo que está escrito, ¿no? Sino Yo una vez reaccioné a un pastor que estaba arrancando hojas de la Biblia y se la estaba comiendo. Dije que ese era el alimento de sí. el alimento espiritual que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso yo te decía, hermano José, que este versículo que vimos en Levítico 24, hay 2 hileras y esas 2 hileras de pan, asumiendo, vamos a decir, que son 66 libros, porque estaban 6 de un lado y 6 del otro, y ese eran alimento para los sacerdotes. Ah, ya te entendí. Entonces, Sí, ya entendí. Él dice que los panes representaban los libros, las cartas. ¿tú te imaginas que porque había 2 hileras con 6 panes de cada lado, entonces te das 6 panes de un lado y otros 6 panes del otro lado? Entonces te das 6 y de ahí viene el número 66. Ya tú sabes. ¿Están de acuerdo protestantes con él? Lo explico por qué. Porque si ese alimento, José, era para los sacerdotes y el sacerdote que solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo, entonces Primera de Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. Y si Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo para romper el velo, y podemos nosotros en el Espíritu alimentarnos con 66 libros. Yo sé que no vamos a ponernos de acuerdo. No entiendo, pero para serte sincero, Ramiro, ¿verdad? ¿Es tu nombre? No te quiero cambiar el nombre, Ramiro. Sí, sí. Ramiro, para serte sincero, yo nunca, con todos los evangélicos que he hablado, con todos los protestantes que he hablado, yo nunca había escuchado que me dieran esta explicación Ni yo nunca había escuchado esto, señores. Algo nuevo, ojo. de que tenemos 66 libros, supuestamente 66, en el canon bíblico, en el canon de la Biblia, usando esto que dices, ¿no? De las 2 hileras o las 2 líneas de 6 panes de un lado y 6 panes del otro lado, 6 y 6, pues te da el número 66. Nunca lo había escuchado de nadie. Yo creo que esta interpretación, me imagino que es muy creativa, ¿no? Debo reconocer que es muy creativa, pero me imagino que es solamente tuya. ¡No! ¿O tú se la escuchaste o la leíste en algún libro de teología? No, hermano José, mira, hermanito, yo no, sinceramente te decía que La señal. viendo esto, y sí, mira, nosotros en la iglesia aquí en México, yo llevé doctrinas y religiones, estudiamos doctrinas y religiones, sectas y religiones. Entonces, estudiamos lo que es la nueva era, estudiamos lo que es la luz del mundo, el adventista, el mormonismo, el catolicismo. Y que estas, vaya, según la Biblia. Sí, dice un mensaje ahí, una interpretación personal. Sí. Porque nosotros nos basamos 100% en la Biblia, están mal, ¿no? De alguna forma dicen cosas que no concuerdan en la Biblia, el unitarismo, el Islam, todas ellas. Entonces, yo aprendí, y yo soy un amante de la lectura bíblica, y no sé, por eso te decía que en el 23:45. A ver si te estoy entendiendo bien. Lo que estás diciendo es que esto que nos explicaste, esto es algo que tú mismo has investigado, pero no estás 100% seguro que sea la explicación. ¿Es lo que estás diciendo? Ojo. Bueno, investigado en sí no. Leyendo la Biblia, puedo... Ok. Sí, llegó a su interpretación, llegó a una conclusión ahí leyendo, deduciendo. A eso me refiero, investigar la Biblia, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿tú nunca escuchaste esta explicación que me diste de los 6 panes? ¿Se le escuchaste algún...? Eso fue algo de tu cosecha, ¿no? Ok, porque mira, te voy a decir por qué te estoy diciendo esto. Acá tenemos a Giancarlo. Giancarlo dice esto, mira. Giancarlo dice, soy evangélico, dice, y también es la primera vez que escucho eso. O sea, Giancarlo mismo, que no es católico, él es evangélico, y él dice que también para él, que él es evangélico, dice, yo nunca había escuchado esa explicación. Pero hay una persona que es católico, que acá puso un comentario que se me hizo interesante. Ojo. Dice, supongamos que de ahí viene lo de 6. Pero aún así dice, no sabemos cuál es 66, porque una cosa es que digas que son 66, pero la pregunta del $1.000.000, Ramiro, es esta. Sí. Ok, vamos a suponer que son 66, pero la pregunta es esta. ¿Cuál es 66? ¿Cuáles son esos libros? Porque en ese entonces había muchos libros y muchas cartas y no se sabía cuáles eran lo inspirado. Por eso es que la iglesia decide, estos son los inspirados y es para hablar de Dios, guiado por el Espíritu Santo, porque todos creemos que sí. Sí. Entonces no sales del dilema, digamos que no sales del aprieto. Por ejemplo, mira, ¿tú crees que los apóstoles originales que escogió Cristo fueron 12? ¿Crees que fueron 12 o no? Ojo. Sí. Ok, yo también.
Entonces, mira, ya nos pusimos de acuerdo con el número, ¿no? 12, fueron 12. Pero la pregunta es, sí, pero ¿cuál es 12? ¿Habrá sido Pepito? ¿Habrá sido Pepito? El pastor Pepe. Ramiro, Jacinto, obviamente no. Entonces tú dices, no, porque mira, acá tengo la lista con los nombres oficiales. Ah, pues es lo mismo con el canon. Tú puedes decir 66, pero la pregunta es, sí, ¿y la lista con los nombres oficiales de dónde la sacaste? Entonces ahí te das cuenta, al menos tú deberías decir, sabes que ya te entendí, José. Tú lo que me estás diciendo es que en la Biblia no aparece esa lista oficial. Mira, me gusta cómo José Plasencia lo está llevando a este hermano separado. Me gusta porque se lo está explicando con amor, con caridad, despacito, suave. Y le está haciendo ver el error en que está cayendo el protestante. Y se lo está explicando como con tanto amor. Me gusta, señores. Mire. No, exacto, no, pero... Entonces, ¿de dónde salió la lista oficial? Yo te preguntaría a ti, Ramiro, si tú ya reconociste que en la misma Biblia no aparece la lista oficial con los nombres de los libros, ¿de dónde salió la lista? ¿Quién te la dio? ¿Qué autoridad te la dio? Ay. Bueno, lo que yo aprendí, te decía, cuando estudiamos sectas y religiones, ahí aprendimos que ustedes usaban, bueno, yo de hecho, yo también fui católico, yo leía la Biblia. Apostató, ay no, qué pena. En misa y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos eso. Cuando yo vine a la iglesia nos instruían en cuanto a eso. La pregunta que te hizo José se te va a olvidar otra vez. Entonces, agarramos la Biblia, Reina Valera. No sé qué tan suficiente sea para un grupo o para otro que se mencionaran libro por libro. Yo no he estudiado nada de los padres de la iglesia, nada de eso. Investiga, sí no hemos estudiado nada. Entonces, únicamente leyendo la Biblia, eso es donde yo puedo leer la Biblia 2, 3 horas. Una vez estuve como 14 horas corridas, ¿no? Entonces, yo soy músico, pertenezco a una iglesia y soy músico en la iglesia, soy ministro de alabanza. Muchos dicen, no, es que la música no es un ministerio. Yo le puedo enseñar con la Biblia donde dice. Y yo leí mucho, en sí toda la Biblia, pero libros que más me... Okay. Como que habla mucho y no dice nada, ¿verdad? Es triste. Entiendo. Donde yo estoy es Crónicas y Salmos. Ok. Sí. Ok, Ramiro, mira, yo veo, de acuerdo a lo que escucho, porque de verdad te estoy escuchando para tratar de entender de dónde vienes, o sea, para tratar de entender tu posición. Yo veo que eres sincero. Yo veo que eres una persona sincera. Veo que tú solito has tenido que andar ahí como aprendiendo. Siento que te hace... Como una oveja sin pastor, una ovejita sin pastor, sí. Falta dirección. Te hace falta realmente gente que te ayude, que te indique el camino. Y por eso Cristo nos dejó una iglesia. Porque es bueno ser sincero, es bueno leer la Biblia. Por ejemplo, tú dijiste que un día pasaste muchas horas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Eso es bueno y no dudo de tu sinceridad, Ramiro. Pero resulta que Cristo, Él no nos dejó solos. Él nos dejó una iglesia. Y a esa iglesia, a esos apóstoles, les prometió el Espíritu Santo. Dijo, yo os enviaré a otro consolador, el Paracleto o el Paráclito, según la traducción. Dice, yo os enviaré al Paráclito, y Él, el Espíritu Santo, porque eso es el Espíritu Santo, Él los va a guiar. Lo va a guiar. Él los va a guiar a toda la verdad y les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Lo que te dice la iglesia no es mentira, está guiada por el Espíritu Santo. Por eso debemos saber cuál es la iglesia de Jesús, porque esa iglesia es que es guiada. Imagínate que todas las iglesias sean guiadas por el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, los mormones, los metodistas, los evangélicos, los pentecostales. Un desastre. Bueno, esta iglesia es la que nos va a dar la información correcta. Ahora yo te voy a responder como católico. La razón que yo sé, porque tú me puedes voltear la pregunta, tú me puedes voltear la moneda, me puedes voltear la tortilla y tú me puedes decir, a ver, José, ahora tú responde. ¿Tú cómo sabes cuál es la lista oficial? ¿Cómo sabes tú, José, cuál es la lista oficial de libros inspirados? Entonces mi respuesta como católico es que como Cristo dejó una iglesia, esta iglesia nos dijo exactamente el número de libros inspirados y nos dijo exactamente cuáles son. Nos dio los nombres. Nos dio los nombres de los libros. Y atención, no fue en 66. Esta iglesia dijo que son 73. Le faltan 7 a ustedes, protestantes. Ojo. Y ahí te das cuenta que la iglesia es necesaria. Porque sin la iglesia ni siquiera pudiera saber qué es lo que se supone que es la Biblia.
no pudiera saber cuáles son los libros que deben pertenecer a la Biblia. Y esta iglesia no es otra más que la iglesia católica, porque no es la iglesia pentecostal, no es la iglesia luterana, no es la iglesia metodista o la iglesia bautista. No, todos estos grupos salieron de la iglesia católica, no existían. Pero sí fue la iglesia católica la que nos dio esta información. ¿Cómo ves? En sí fue un solo grupo que salió de ahí, ¿no? No, no, fueron varios desde el principio. Si tú y yo regresamos al siglo XVI, fueron varios que salieron, no fue uno solo. O sea, no fue Martín Lutero el único que... No, mucho más. Martín Lutero fue el primero. Okay. Pero antes de Martín Lutero hubieron algunos que tenían unas ideas medias raras y la iglesia tuvo que decirle, no, eso está mal. Los refutaba, eso es herejía. Y ahí empezó a salir y de los metodistas salieron los testigos de Jehová, de los metodistas. A ver, pero te brincaste un montón. Sí. Te brincaste un montón. Sí. Lutero fue el primero, pero después otros, siendo influenciados por Lutero, también ellos se salieron directamente de la iglesia. Por ejemplo, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, él no era luterano. No, él estaba en la iglesia y directamente se salió de la iglesia y él obligó a todos los ciudadanos de Inglaterra a que de la noche a la mañana se hicieran protestantes. No. Muchos se rehusaron, muchos no quisieron y estuvieron dispuestos a derramar su vida. Entonces, no. Desde el principio fueron diferentes grupos que, influenciados por algunas ideas de Martín Lutero, se separaron de la iglesia. Pero para no salirnos del tema... ¿Cuánto daño, señores, hizo esto de Lutero, de Martín? ¿Cuánto daño, señores, a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Sí. Yo ya te demostré que sí necesitas a la iglesia católica, porque sin la iglesia católica ni siquiera puedes saber lo que es Biblia. ¿Cómo ves? Bueno, ya ahorita está establecido la Biblia que usamos, ¿no? Nosotros. No, me faltan 7. Y en sí podemos leer la Biblia con 73 libros, no tenemos ningún problema, porque son libros, para nosotros, son libros históricos, no inspirados por ¿Quién dijo? La parte ¿Quién te dijo? humana que se menciona a veces en esto. Pero ¿quién dijo que los otros libros... Sí, yo sé, pero es que no puedo dejarte que te vayas porque se me va a olvidar. ¿Quién te dijo que los otros libros que le faltan a tu Biblia son solamente históricos? ¿Quién lo engañó, señores? ¿Quién fue el charlatán que engañó a esta pobre ovejita? dijo eso? Bueno, así lo estudiamos nosotros. No. ¿Pero de dónde lo estudiaste? No los leí, o sea, era una Biblia que tenía el compendio de 73 libros. Entonces, al leerlos, nos enfatizaban algo que venía como escrito de la persona, no algo revelado directamente de Dios. Pero ¿quién dijo eso? Esto que acabas de decir, que esos 7 libros son libros que vienen del hombre y no de Dios. ¿Quién te lo dijo? Bueno, no, solo unas partes, o sea, son solamente unos rasgos. ¿Pero quién? ¿Verdad? No era que todo el libro... ¿Quién te lo dijo y en qué parte, en qué lugar, en qué texto, en qué libro, en qué capítulo? ¿Quién te lo dijo? Esa es la pregunta. Se encontraba, aunque Pablo dijo, esto mando y requiero en el Señor. Hay una parte que Pablo dice según él, pero es inspirada por Dios. ¿Tú aceptas Apocalipsis? Sí. Lo que pasa es que Martín Lutero, el fundador del protestantismo, él no aceptó la inspiración de Apocalipsis. Bueno, ese ya sería problema de Lutero, ¿no? Pues no dijiste que tú vienes de ahí. Bueno, yo te mencionaba de los padres de la iglesia, te decía que en sí no conozco nada de los padres de la iglesia. Pues mira, qué bueno que lo admites, porque los padres de la iglesia creían en la autoridad de la iglesia católica, y la iglesia católica, cada vez que se tuvo que pronunciar, siempre se pronunció con el mismo número de libros, 73 libros, no 66. Bueno, ahora yo que tengo los 66 libros. Sí, tú tienes algo, te faltan 7. Ve a buscar esos 7 e inyéctaselo a esa. La Biblia que usamos, para mí, eso es pero la verdad no depende de ti. Sí sabes que la verdad no depende. Es que fíjate como lo dijiste, para mí sí. Son 66, pero tú no eres la autoridad. O sea, señores, aunque este señor que se ve que es una buena persona, que cree que está en la verdad, pero está equivocado, aunque él no haya nacido, aunque él crea o no crea, la verdad no depende de él. Ese es el detalle. La verdad no depende de ti. Ok, si me dejas hablar ahorita un poco. A ver, te escucho. Ok, bueno, tú me hacías mención, y sí, eso yo lo escuché cuando yo iba a misa. Lo escuché algunas ocasiones cuando nos reuníamos, que solamente eran reuniones ahí entre gente
y que el padre llegaba a dar un estudio, por decir así. Pero ahora, para nosotros... O sea, lo que él está diciendo que eso, que los 7 libros se lo dijo un sacerdote. Eso está raro. El Espíritu Santo es la guía suprema. O sea, es el vicario de Cristo, es el que nos guía. Y si nosotros... Es que para conocer al Espíritu Santo no necesitas 5 o 10 minutos de oración diario, ¿no? Eso no es, para nosotros conocer al Espíritu Santo, conocemos acerca de Él en la Biblia, pero para conocerlo a Él es más que eso, es meterse tiempo de oración, como dijo el Señor Jesús, y tú cuando entres cierra la puerta. Entonces, una cosa es que cuando el Señor le dijo a aquellos, no los conozco, no era que no los conocía, era porque no pasaban tiempo con Él, era porque como los apóstoles habían estado con Él, ellos dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y todo eso. Les decía, no los conozco. Para conocer a Dios no son 5 minutos, es derramar tu vida, es derramar tu alma. Sí, sí. De hecho, sí sabías que muchos santos católicos han enseñado precisamente esto que estás diciendo, de la necesidad de convertirnos de todo corazón, rendir el intelecto, la voluntad, mortificar las pasiones de la carne. Todo eso se enseña en lo que es la espiritualidad católica. Pero tú y yo ahorita en este momento, como es un tiempo limitado, tú y yo no estamos hablando de eso. Tú y yo estamos hablando de la necesidad de la Iglesia Católica, porque tú decías que es solo la Biblia, solo la Escritura. Y yo me estoy esforzando por explicarte de que tu forma de pensar que te metieron los pentecostales, el chip que te metieron, el chip. De que solo la Biblia, no es verdad. Te metieron una doctrina que no es verdad. Bueno, te he escuchado a ti también, ¿no? Porque te digo, soy miembro de tu canal y he escuchado acerca de lo del magisterio y la tradición oral. Y estoy de acuerdo que hasta ese punto, o sea, hay razón, aunque el razonamiento, la Biblia no fue escrita para discernirla en el razonamiento, sino el entendimiento espiritual. El magisterio, nosotros también tenemos magisterio. ¿Quiénes? ¿Los pentecostales? Tradición oral, sí, también, o sea, tenemos maestros, porque... Pero esos maestros, ese magisterio es vinculante para todo el cristianismo. Pero recuerda que solo puede haber un solo magisterio. Yo sé que sí tienes maestros. Yo entiendo que hay hasta teólogos pentecostales. Pero como es una sola iglesia, fíjate lo que te voy a decir y te regreso al micrófono. Como es una sola iglesia, solo puede haber un solo magisterio. Porque si tú crees en más de uno, significa que cada quien puede entonces creer diferente, porque hay diferentes magisterios enseñando diferentes cosas. Exacto. Entonces, la pregunta del $1,000,000 es esta, ¿ok? Yo entiendo que es cierto que sí se necesita un magisterio, pero la pregunta es, ¿y dónde está ese magisterio? La respuesta es sencilla. ¿Dónde está la iglesia que Cristo fundó? Allí está el magisterio. Punto. Por eso tenemos que buscar cuál es la iglesia de Jesús que tiene 2000 años. A los protestantes no les gusta. No, historia no. O tiempo que tengan en la historia. No, porque no les conviene. ¿Qué creían los primeros cristianos? Tampoco les interesa a los protestantes. No les conviene. No tienen, incluso ni historia tienen. No tienen historia, no tienen tradición, no tienen nada, señores. Ahora sí. Y la tradición y la historia que tienen, ya tú sabes, de Martín Lutero. Ay, bobo. Te dejo que... Sí. Bueno, esa es una de las partes que nosotros no creemos, ¿verdad? Que en Mateo 16, 18, porque también lo estudiamos, se haya fundado la iglesia, que Cristo haya fundado la iglesia. Lo que nosotros creemos, que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, hasta donde dice la Biblia. O sea, que Jesús no fundó una iglesia tampoco. Pero que la iglesia haya fundado, se haya fundado por Cristo en Mateo 16, 18, definitivamente no. Entonces, ¿tú no crees que Jesucristo fundó una iglesia? Dios. Sí. Ah. Sí, de hecho, entonces, la iglesia de Romanos nos parece una iglesia muy bonita. No, pero esa es una congregación local, no te confundas, ¿eh? No, una cosa son las congregaciones locales. Parte de la iglesia. Sí, yo sé, pero tú dijiste, si no me crees, regresa al video, pero acabas de decir que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y dijiste que no a fundar una iglesia. Sí, lo dijo. Entonces yo me quedé así, te dije, oye, ¿no crees entonces que Cristo fundó una iglesia? Bueno, fundar en sí una iglesia con nombre específico. No con nombre, pero sí con líderes específicos, sí con doctrinas específicas. Ok, y esa iglesia que Cristo fundó, ¿dónde está hoy? Con líderes específicos, con doctrinas específicas, ¿dónde está el día de hoy, año 2026?
La iglesia sigue creciendo, es aquel, porque Jesús dijo, el que viene a mí no No pueden responder esa pregunta tampoco. le echo fuera, el que toca se le abre, el que pide recibe. Entonces, todo aquel que usa la Biblia para pedir, para guiarse, esa es parte de la iglesia. Sí, pero ¿qué no habíamos acordado que la iglesia que Cristo fundó tiene líderes concretos con doctrinas concretas? Y en el protestantismo no tienes eso. En el protestantismo tienes diferentes denominaciones con diferentes líderes y con diferentes doctrinas, con diferentes magisterios. Opiniones tiene en el protestantismo, muchas opiniones. Por eso se han separado, porque no están de acuerdo. Pero Cristo no fundó eso. Cristo no fundó muchos grupos con muchos magisterios, con muchas doctrinas que se están contradiciendo unos a otros. Cristo fundó una iglesia y en esa iglesia puso apóstoles y a ellos les dio la doctrina. Y esta iglesia no ha desaparecido, esa es la iglesia católica. ¿Tú por qué no crees que la iglesia católica es la misma que fundó Jesucristo en el primer siglo? No. ¿Por qué? No, porque hasta el siglo IV, lo que yo tengo entendido cuando nosotros estudiamos, es que en el siglo IV ya viene decayendo la iglesia, haciendo algunas cosas, mezclando gobierno y mezclando. Cuando él dice que la iglesia ya viene decayendo, está diciendo que la iglesia católica, que es la de Jesús, ya comienza a caer, a enseñar herejía, a apostatar. Pero sin él darse cuenta, está reconociendo que la iglesia católica es la que viene de Jesús, es la verdadera. Escuchen. Estudiamos, es que en el siglo IV ya viene decayendo la iglesia, haciendo algunas cosas, mezclando gobierno y mezclando religión. Antes del siglo IV, pues no se menciona nada de eso. Eso es lo que yo tengo. ¿Tú eres de los que creen que Constantino, el emperador, que Constantino el emperador fundó el catolicismo? Qué pena, qué engaño. Unió el Estado con la religión. Y de ahí salió el catolicismo. Ok. Lo que pasa es que hay un problema. Que las doctrinas católicas ya existían antes de que naciera Constantino, el emperador. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo va a inventar Constantino cuando ya tenemos todo lo que queremos los católicos desde antes que naciera Constantino? Ahí empezó el sistema religioso romano. Antes estaba la iglesia, en Roma, ¿no? Que menciona el libro de Romanos. Sí, pero esa iglesia de Roma, que ya estaba antes de que naciera Constantino, creía en las doctrinas católicas que creemos hasta el día de hoy. Sí, es lo mismo. O sea, nosotros creemos hasta el siglo IV. No me entendiste. Me refiero antes del siglo IV. Vamos a hablar, el siglo III. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos el siglo III, año 250, año 260. Esa iglesia de Roma, del año 260, del año 270, del siglo III, creía las doctrinas católicas como las creemos los católicos hasta el día de hoy. Sí, creían las doctrinas apostólicas. Sí. Pero son las mismas que creemos los católicos romanos el día de hoy. Sí, bueno, a excepción de algunas dogmas añadidos. Por ejemplo. La mariología, algo así, porque en realidad no estoy muy... Ok. Tú de casualidad, y te pregunto porque sé que eres pentecostal, ¿no? Tú eres discípulo, de hecho van varios que me preguntan si eres discípulo del pastor Gutiérrez. ¡Ay! No eres su discípulo. Ah. Porque dicen que los cursos que da Gutiérrez se parece a la teología que tú crees. Pero él sí sabías que es pentecostal, ¿no? No, ni lo conozco, hermano. Ok. Qué lío. Bueno. El pastor Gutiérrez dijo que la teología de Lucas, creo que fue, la genealogía de Lucas, de que se equivocó sobre la genealogía de Jesús, como que se equivocó, como que la Biblia tiene errores, que está equivocada, oye. No lo conozco, yo no, la verdad no. Ok. Ok, mira, lo que dices tú de la mariología. No, la mariología sí se creía en el año 260, en el año 270. Sí se creían las doctrinas. Es cierto que las doctrinas se fueron definiendo, escucha, definiendo a través de los siglos. Eso es cierto. Pero ya estaba la doctrina, más allá de que todavía la iglesia no hacía el dogma oficial, pero ya creían. Por ejemplo, tenemos... ¿Creían los apóstoles, hermano? Sí, claro. Eso vino de los apóstoles. No lo enfatizaron jamás en ningún escrito. Bueno, ¿tú crees que la definición de la Santísima Trinidad viene de los apóstoles o no crees que eso viene de los apóstoles? ¡Ay!
Bueno, ellos alucieron a ello. Sí, pero ahorita me gustaría que primero me dijeras, si tú crees que la doctrina de la Santísima Trinidad viene de los apóstoles, me gustaría escuchar un sí o un no, porque te voy a dar un ejemplo. ¿Tú crees que viene de los apóstoles la doctrina de la Santísima Trinidad? Ay, Bobo, lo tiene contra la pared José Plasencia, el protestante. Denle like, suscríbanse al canal. Recuerden que en la descripción estará el link del canal El Papista. Seguimos. Sí, inspirados por Dios. Ok, yo también creo lo mismo. Creo que la doctrina de la Santísima Trinidad viene de los apóstoles, pero yo puedo decir lo mismo que tú acabas de decir. Sí, pero ellos no enfatizaron así de la misma manera. Es cierto. Si yo te pido ahorita, muéstrame en el Nuevo Testamento dónde los apóstoles definieron la doctrina de la Santísima Trinidad, no la vas a encontrar en ninguna parte. La definición de la Santísima Trinidad, como debe ser creída, no está en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ahora, por eso yo te decía al principio cuando empezamos, todo nuestro fundamento para nosotros es en los profetas y en los apóstoles. Si nosotros leemos la Biblia, claramente yo puedo ver que Jesucristo caminando en la tierra, era omnipresente, era omnisciente, también lo era. Hay muchos que leen la Biblia así como tú y llegan a la conclusión que no existe la Trinidad. Otros llegan a la conclusión de que Jesús no es Dios, que es que fue un gran profeta. Otro que no se deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por ahí para abajo. No, sí, pero recuerda que la doctrina de la Santísima Trinidad se refiere a que Dios es uno en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, hay mucho más que no se confunden, no hay una confusión. No hay una división tampoco, no hay división entre las tres personas, no hay una confusión tampoco. O sea, todo eso la iglesia lo definió siglos después, pero estas doctrinas vienen de los apóstoles, más allá de que la iglesia tuvo que hacer una definición elaborada siglos después. Sí, hermano, entonces lo de la Mariología es igual, a Ramiro. La Mariología viene de los apóstoles, más allá de que la iglesia tuvo que hacer una definición más elaborada después también. No leo mucho yo de María en los evangelios. A ver, vamos a usar tu Biblia porque me enseñaste tu Biblia. Mira, te voy a enseñar que la Biblia nos habla de las doctrinas de la Virgen María. Ay. ¿Tienes todavía unos minutos para que te muestre? Ay. Sí. Ok, mira lo que dice Génesis. Si quieres buscar en Génesis capítulo 3. Yo tengo mi Biblia, pero si tú quieres ir en tu Biblia a Génesis. Sí, conozco eso, hermano. A ver, perdón, ¿qué es lo que conoces? A ver. Génesis capítulo 3 y Apocalipsis número 12, también, capítulo 12. Ok, pero entonces si tú conoces lo que dice la Biblia sobre la Virgen María en Génesis capítulo 3, ¿por qué dices tú que cuando lees la Biblia tú no lees de la Virgen María? Te estás contradiciendo, es como que Ramiro contra Ramiro. Sí, se contradice. Es que ellos, sin querer, por tratar de refutar a la Iglesia Católica o llevarle a la contraria, ellos mismos se contradicen. Miren, esta aplicación se llama Refutado y refuta a todos los pastores, pastoras, protestantes. Aprende cómo refutar a los protestantes con esta aplicación que se llama Refutado. Voy a dejar el video hasta acá de José Plasencia, lo dejaré el link en la descripción para que usted vaya, lo vea completo. Dígame en los comentarios, ¿qué opina de esta ovejita que está como oveja sin pastor? En los comentarios los leo.